¿Qué tal, amigos de Anarquía Futbolera? Luego de explorar un poco la pasión por el fútbol en Morelia, volamos sin escalas al norte de México, precisamente a San Nicolás de los Garza, y nos adentramos en la cueva del felino más grande del fútbol mexicano. Sí, ya reconoces al club que vamos a conocer hoy. ¡Comenzamos! Todo México los llama Tigres, pero su nombre completo es Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los primeros años de su historia no estuvieron precisamente relacionados con algún felino. Esto se debe a su antecesor, el Club Deportivo Nuevo León, que en la década de los 50 era mejor conocido por el apodo de Jabatos, equipo que en sus comienzos fue formado por jugadores de los Llanos y de las ligas amateur que militaban en el antiguo Deportivo Náhuac dentro de la Liga del Norte de México. El 7 de marzo de 1960, la desaparición alcanzó a los Jabatos de Nuevo León, esto debido a los problemas financieros que provocaron que el club fuera cedido a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue en esta etapa donde el club adoptó el sobrenombre de Tigres y fueron elegidos los colores que hasta la fecha forman parte de todo lo que tiene que ver con el club. Esta versión de Tigres logró permanecer en la segunda división algunas temporadas. Sin embargo, la falta de solvencia económica echaron a perder el desarrollo de la institución, lo que obligó a regresar al equipo a sus antiguos propietarios. Luego de este fracaso, Jabatos y Tigres tomaron caminos distintos. En el caso de los felinos, debutaron en la segunda división bajo el nombre de Club Deportivo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 9 de julio de 1967, cayendo por goleada de 4-0 ante Ciudad Madero de Tamaulipas. Esta vez y de manera definitiva, la universidad apoyó el renacer de Tigres y lo reafirmaba con la construcción del estadio universitario. En la temporada 1971-72, Tigres accedió por primera vez a la liguilla de la segunda división, aunque venció por contundente marcador global a Petroleros de Salamanca. En la final por el ascenso no corrió con la misma suerte, siendo derrotados 4-0 por Atlas en el Estadio Azteca. Tigres no bajaría la guardia en la siguiente temporada y, como hoy nos tiene acostumbrados, logró clasificar a la liguilla de ese torneo bajo el mando del legendario Chava Reyes, pero no pasarán de semifinales pues fueron vencidos por el Irapuato. La temporada 1973-74 fue la tercera y la vencida. Liderados en el campo de juego por el español argentino José Che Gómez, Tigres eliminó a la Unión de Curtidores en semifinales y posteriormente en la final vencieron a la Universidad de Guadalajara por marcador global de 3-2. El partido de vuelta en el Estadio del Tecnológico de Guadalajara sería recordado como el Juego del Terror, debido a la constante presión e intimidación que la afición de la UDG trató de infundir en el plantel felino. Tigres debutó en la primera división contra nada más y nada menos que el Monterrey. El resultado final del que fue uno de los primeros clásicos regios terminó en empate de 3-3. En ese torneo, el Club Tigres registró un espantoso récord de 21 partidos consecutivos sin conocer la victoria, siendo en pocas palabras y en ese momento una pésima copia del Undertaker. Su primer título oficial en primera división lo consiguieron en la temporada 1975-76, coronándose campeones de Copa ante el Club América. Sin embargo, en el torneo de liga de esa misma temporada, no lograron repetir el éxito al quedar fuera de la liguilla por el campeonato. En los torneos disputados en la década de los 90, los felinos de San Nicolás apenas en un par de ocasiones llegaron a cuartos de final, cayendo frente al Club León en la temporada 1992-93 y ante el Necaxa en la temporada 1995-96. Fue en este último torneo que los Tigres alzarían su segundo trofeo de Copa, venciendo por la mínima al Atlas. La alegría causada por levantar la copa ante los rojinegros no iba a durar mucho, luego de confirmarse el descenso del club.
Esta pesadilla fue más dolorosa gracias a la derrota sufrida en el estadio universitario ante su rival de ciudad, Rayados de Monterrey, el 24 de marzo de 1996, en el que sería recordado hasta la fecha como el clásico del descenso. Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador fueron los encargados de condenar a Tigres a la categoría de plata. Ante los problemas económicos que presentaba Tigres, la Universidad Autónoma de Nuevo León decidió buscar el apoyo de la iniciativa privada. Fue así como nació Sinergia Deportiva, empresa soportada por Cemex y FEMSA, aunque años más tarde, esta última optó por dejar a Cemex la administración total de Sinergia Deportiva y por ende la del Club Tigres. Tigres logró demostrar que era mucho equipo para la segunda división, ganando la final de liguilla del torneo invierno 1996 al Atlético Hidalgo y el verano 1997 en la final a Correcaminos de la UAT. Aunque el dominio de Tigres en segunda fue notable, no pudo demostrar lo mismo en su regreso a la primera división, pues atravesaron muy malos resultados que no ayudaron a meter al equipo ni al repechaje de liguilla, siendo el verano 2001 cuando por fin lograron romper ese maleficio. Como cualquier equipo del fútbol mexicano, Tigres tiene cierta rivalidad con cada uno de los cuatro grandes del balompié azteca, pero su verdadera rivalidad está en el clásico regiomontano ante Monterrey, el cual divide la ciudad días antes de cada edición. El escudo del club ha sido modificado en al menos 7 ocasiones. La última modificación removió las estrellas ubicadas al interior del escudo para ser colocadas por fuera en la parte superior del mismo. Cada una representa sus títulos de liga. Los colores del escudo y uniforme, amarillo y azul, conservan la esencia y los orígenes de la institución deportiva, además de mantener un estrecho vínculo con la universidad al ser los colores oficiales de esta casa de estudios. Ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, sobre la avenida Universidad y dentro de los terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encontraremos el Estadio Universitario, casa oficial del club con capacidad para 42,000 aficionados. Este coloso del norte, también conocido como el Volcán, fue inaugurado el 30 de mayo de 1967 en un partido entre el Club de Fútbol Monterrey y el Atlético Madrid. Este amistoso terminaría en empate a 1, siendo el brasileño Mariano Ubirasi el autor del histórico primer gol en este estadio. En total el club posee 11 títulos oficiales divididos en 6 ligas, 3 copas y 2 campeón de campeones. En la temporada 1977-78, bajo la dirección técnica de Carlos Milok, junto a brillantes actuaciones de Tomás Boy y el peruano Jerónimo Barbadillo, Tigres ingresó a la liguilla venciendo en cuartos de final a Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En semifinales derrotó a Cruz Azul para medirse después en la final por el título de liga ante Pumas, al cual derrotaron 2-0 en la ida para luego empatar un gol en la vuelta, alzando por primera vez el trofeo de liga. Tigres ha alzado el título de Copa en 3 ocasiones, 1975-76, 1995-96 y Clausura 2014. En cuanto al título de campeón de campeones, lo han logrado conquistar en 2 ocasiones, en la temporada 2015-2016 y en el ciclo 2016-2017. Dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, no han logrado trascender de la misma forma que en la liga. Lo mejor que han logrado es ligar 2 subcampeonatos consecutivos en el 2015-2016 contra el América y 2016-2017 contra Pachuca. Por otra parte, en la Copa Libertadores, el conjunto felino fue la sensación de la edición del 2015. En aquel torneo, los dirigidos por Ricardo Ferretti fueron ubicados en el grupo 6 junto a River Plate de Argentina, Juan Aurich de Perú y San José de Bolivia. Luego de finalizar como líderes de su grupo, Tigres venció al Universitario de Sucre boliviano en los octavos de final, al Emelec de Ecuador en cuartos de final y al Internacional de Porto Alegre en semifinales. Luego de empatar a 0 una semana atrás en Monterrey, el 5 de agosto del 2015, ante un repleto monumental de Núñez, arropando al local River Plate,
Tigres olvidó la garra que lo distinguió en todo el torneo al caer por goleada de 3-0. El consuelo, ser el tercer club mexicano en alcanzar la final de Copa Libertadores, Cruz Azul en el 2001 y Chivas en el 2010. Cada vez que Tigres juega de local, una de las mejores aficiones del país le entrega incondicionalmente su apoyo. Son los Libres y Locos, barra oficial del club con aproximadamente 12,000 integrantes, fundada, según su página oficial de Facebook, el 31 de octubre de 1998. Esta organización, además de ser reconocida en todo el país, es autosustentable, ya que genera sus propios recursos a través de medios como su tienda de productos oficiales, su revista en línea Resistencia Auriazul y su página web oficial. Este grupo de animación tiene como sello de identidad el hacer tremendas invasiones cuando Tigres juega de visita. Una de ellas fue meter 27,000 aficionados en un estadio, ocurrió en el Alfonso Lastras de San Luis Potosí en el 2012. Además, organizaron y cumplieron una invasión monumental en el estadio de River Plate. Acudieron nada más y nada menos que 1,000 aficionados, los cuales realizaron una caravana sobre la emblemática Avenida 9 de Julio. Jerónimo Barbadillo, el Patrulla, es hasta la fecha toda una leyenda del club. Además de ganar la Copa América con la selección peruana en 1975, condujo a Tigres a sus 2 primeros campeonatos de liga, además de una copa. Es el quinto máximo goleador de la franquicia felina con 59 goles. Apodado el Jefe, Tomás Boy es el jugador con más partidos disputados con la camiseta felina. Además, es el máximo goleador histórico de la institución con 98 goles. Fue también parte de aquel equipo que levantó los 2 primeros títulos de liga en 1977-78 y 1981-82. El Tigre más Tigre, defensa central argentino, ex Racing, nacionalizado mexicano y de 1,91 metros de estatura, alcanzó la inmortalidad que el fútbol otorga al que lo merece, luego de formar parte de aquel plantel que junto a Tomás Boy y Patrulla Barbadillo alzó los 2 primeros títulos de liga. Jugó 7 temporadas con la escuadra felina hasta retirarse en el año de 1984. Nuestra gente un gran estado construyó, con un sueño en la mente, ser siempre el mejor. Miremos al fútbol, esfuerzo y convicción, dejemos nuestros hijos de la superación. Estallará el volcán, anota ya ese gol, se Tigre.